Es un tema muy interesante, son muchas técnicas. Para cada una de las técnicas existe lo que se llama la calificación de nivel. Hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es el más bajo. Generalmente los operadores de las técnicas de ensayo no destructivo son nivel 1. Y luego está el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 2, ya a partir del nivel 2, la persona calificada como nivel 2 tiene la posibilidad de ejecutar los ensayos y de interpretar resultados. Y el nivel 3, que es el mayor nivel, es justamente quien califica a los otros dos niveles, al 2 y al 1. Como digo, cada técnica tiene su nivelación. Hay algunas personas que les interesa, digamos, esta área como área también de trabajo y se dedican y se especializan, no a lo mejor a todas las técnicas, pero pueden nivelar en líquidos penetrantes, visual, radiografía industrial, gammagrafía, ultrasonido, emisión acústica. Son todas técnicas de ensayos no destructivos. Básicamente tienen una función, la técnica, y la importancia que tiene es que justamente a través de estas técnicas nosotros no dañamos, por así decir de alguna manera, el material que estamos ensayando. Vamos a ver también en el caso del hormigón, donde hay dos técnicas fundamentales que se usan para determinar o poder estimar la resistencia de un hormigón, que son esclerometría y ultrasonido. A través de esos ensayos uno puede, como bien digo, estimar, no determinar con una alta precisión, como es ensayar una probeta, un testigo, pero sí de alguna manera estimar las características mecánicas de un hormigón. Y así como en el caso de estos equipos para el hormigón, existen otros tipos de equipos para ver la integridad de un material, como por ejemplo líquidos penetrantes, gammagrafía, etcétera, que en general todos estas técnicas segundas son para el caso de los aceros. Bueno, en principio, en primer lugar, bueno, vamos a cortar la cámara así pueden escucharme todo bien y no se pierde señal. En primer lugar, comentarles de que hay tres tipos de defectos. Cuando analizamos los defectos pueden ser de tres tipos. Por un lado, los defectos superficiales, que son aquellos que se encuentran en la superficie del elemento que yo estoy analizando. Por otro lado, los defectos subsuperficiales, que son aquellos que pueden o no estar conectados a la superficie, pero que se proyectan de la superficie hacia el interior. Y aquellos otros que son los volumétricos, como tercer gran grupo, que son aquellos que no están, digamos, en contacto con la superficie, que se encuentran en la masa, en el volumen del elemento que estoy analizando. Bien, cada una de las técnicas que vamos a poder ir viendo están relacionadas con un tipo de defecto, ya sea que sea superficial, subsuperficial o volumétrico. Y de hecho justamente existen las técnicas para poder analizar los tres tipos de defectos. Generalmente no hay una técnica, esto es importante, no hay una técnica absoluta, no hay una técnica que por sí sola a mí me defina forma, dimensiones, tamaños y me identifique cuál es el tipo de defecto. Generalmente ya como ya se ha estudiado mucho las distintas técnicas y los distintos defectos, la persona que está trabajando con una determinada técnica llega un momento donde ya puede llegar a definir, por ejemplo, en el caso de una radiografía industrial, como vamos a ver, qué tipo de defecto es la que estoy viendo en la radiografía. Pero en general, uno siempre complementa las técnicas, utiliza dos o más técnicas a los fines de poder definir con mucha precisión cuál es el defecto que se encuentra, que yo estoy observando y que se encuentra en el material de análisis. En primer lugar, la técnica más sencilla que van a poder ver ustedes, esto les comento, todo esto que vamos a ver acá en la presentación, después se lo van a subir al campus y de ahí van a poder ustedes, van a tener los archivos con la posibilidad de leerlos tranquilos y van a ver que en principio no es nada complejo, lo he redactado de modo de que sea simplemente,
se lea a simple vista y se entienda. No he querido colocar muchas fórmulas y cosas raras también para complicarles la vida, así que creo que va a ser interesante para que ustedes justamente tengan eso, tengan conocimiento sobre los fundamentos, sobre la parte conceptual, que es aplicar cada una de estas técnicas. El ensayo visual es el más simple de todo y obviamente me sirve para determinar defectos que sean superficiales o subsuperficiales con conexión a la superficie. Yo, si es un defecto que es volumétrico o si es subsuperficial, cerca a la superficie, pero no en contacto con la superficie, no lo voy a poder ver. Porque el ensayo visual es simplemente observar con la vista o ayudado con algunos elementos que me favorezcan, que me permitan ampliar lo que yo estoy observando y poder definir cómo está ese elemento. Ustedes imagínense un cordón de soldadura, que es muy común. Un cordón de soldadura, la soldadura después uno puede analizar si hay socavación, si hay algún tipo de defecto circular, alineado, si hay presencia de poros, etcétera, etcétera. Pero el cordón de soldadura ya por sí solo debe cumplir ciertas condiciones de homogeneidad, de buena penetración, de buena fusión, que uno, la persona que está en el tema, a simple vista, o sea, con una inspección visual, puede llegar a definir si ese cordón está en condiciones o no. A ver qué me dice acá Agustín, está cambiando de diapositiva. Sí, he puesto ahora la diapositiva número 2. No sé, ¿tienen algún problema para verla? ¿La observan? La diapositiva dice ensayo visual, fundamentos y alcances, aplicación. Sí se ve, profe. Bien, perfecto. Vamos a ir viendo, en realidad no voy a seguir no les voy a ir leyendo, digamos, lo que dice la diapositiva, lo vamos a pasar porque si no son 170 páginas, creo, no terminamos más y tenemos creo que hasta las 8:30, una cosa así, 20:30, así que vamos a ir pasando y después cualquier cosita ustedes me preguntan, por supuesto, ¿sí? Bien. Pero básicamente vamos a ir a la parte, digamos, visual de esquemas y de dibujos y de fotografías para poder explicarles la técnica. Bueno, la técnica del ensayo visual, como les decía, es simplemente la observación con la vista, que puede ser de alguna manera ayudada con algún tipo de elementos. Por ejemplo, hoy en día, bueno, se conoce mucho que es una colonoscopía o una endoscopía. Endoscopía, el médico, el gastroenterólogo, a uno le introduce un cablecito muy flexible que tiene en su extremo una pequeña cámara y también una pequeña fuente de luz a través de la cual, a medida que va introduciendo la sonda a través del sistema del aparato digestivo de uno, ¿no? Puede ir observando qué es lo que hay, digamos, en la zona intestinal o en la zona del estómago, esófago, laringe, etcétera, etcétera. Y esa misma imagen que él puede ir viendo en una pantalla, en un monitor, puede ser grabada o pueden tomarse fotografías, etcétera. Incluso con cierto grado de amplitud, o sea, de manera de poder definir visualmente qué es lo que está presente. Si cuando el doctor introduce un endoscopio y alcanza a ver, por ejemplo, una úlcera, bueno, él con eso, digamos, tiene ya la idea de lo que es la úlcera. Ahora, si necesita hacer un estudio más profundo, tendrá que tomar una muestra de esa parte de ese tejido ulceroso y llevarla a analizar para saber si puede haber alguna cuestión maligna o si es benigna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a simple vista, lo que él hace, pasando con el endoscopio, es decir, señores, acá hay una úlcera. Bueno, lo mismo pasa cuando yo estoy viendo un cordón de soldadura o cuando estoy viendo un material a través del cual puedo decir, señores, acá hay un defecto circular, que es compatible, por ejemplo, con un poro, ¿no? O puedo ver un defecto lineal y decir, bueno, esto ya es compatible con una fisura, con una grieta en el material. Todo eso uno visualmente lo puede detectar, porque el defecto lo permite. Vamos a ver también después que hay otros tipos de defectos que no son fácilmente detectables y entonces requieren de otras técnicas.
Pero en cuanto a lo visual, en principio siempre, en ingeniería, uno está haciendo inspección visual en forma permanente. Cuando ustedes van y controlan las armaduras en una estructura, en una obra, están haciendo inspección visual y están verificando que si el plano dice que tiene que llevar FIDEL 10 cada 20, tenga FIDEL 10 cada 20. Eso es una inspección visual. Entonces, la inspección visual es algo que uno hace a diario y bueno, y es muy válida. O sea, por ahí alguno podría pensar que por el hecho de ser visual no tiene mucha precisión. No, tiene mucha precisión y me permite a mí definir tipos de defectos. Van a ver ahí en el apunte que habla sobre la visión, habla sobre los conos y los bastoncitos, la distancia de visión indistinta, que son de 30 centímetros, que el punto a partir del cual, a partir de los 30 centímetros en adelante, una persona que tiene la visión perfecta tendría que ver bien, desde los 30 centímetros al infinito. Todo hay un poco una explicación de cómo es que trabaja, y esos 30 centímetros justamente porque es la distancia que hay entre conos y bastoncitos en el ojo, que son los dos elementos sensibles que me permiten tener un poder de separación de dos puntos. Esto lo leen ahí, no hay ninguna complicación. Y después hay otros conceptos, distancia, relieve, cosas así. El tema de la luz, que es importante siempre, la luz es importante a los efectos de poder medir un tipo de efecto o analizar un tipo de efecto. Por eso muchas veces uno puede ayudarse de algún instrumento, una linterna, algún instrumento que me permita a mí visualizar mejor. Si yo estoy en un lugar cerrado y tengo poca luminosidad, obviamente que eso no le va a permitir a mi sensor, que es el ojo, detectar a lo mejor determinados tipos o determinado tamaño de efecto. Si mejoro la luminosidad, voy a poder mejorar mi capacidad también de observar defectos. Bueno, esto instrumentación y esto los vamos a ir viendo nosotros ahora con lo que sería esto que hemos puesto acá. Van a ver ustedes son los endoscopios, que originariamente eran del tipo rígido como este, y donde tenían una serie de lentes, y en el extremo tenía también una pequeña cámara que me permitía a mí poder observar, digamos, el elemento que estaba mirando. Fíjense, por ejemplo, la forma que tenían. Esto es muy viejo, esto es de la parte básica de lo que es la técnica. Estos eran rígidos, fíjense, acá a través de un sistema de lentes permitía llegar al ocular, que uno estaba acá afuera, y pasar este elemento tenía que tener el visor hacia arriba para poder ver este tipo de ¿cómo se llama? No defecto, porque en este caso esto no sería un defecto, pero por ejemplo esto es una ojiva dentro de un caño que me permite a mí poder ver esa ojiva y analizarla, ver si tiene algún tipo de defecto o no, ¿no? Bien, acá tenemos otro cuya luz y cuyas lentes están hacia adelante, entonces esto me permitía ver el fondo de un caño, por ejemplo. Y después habían de otro tipo que tenían un cierto ángulo, en vez de ser recto tenían un cierto ángulo, o este otro que permitía girar hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esto ustedes cuando lo vean van a ver que es muy simple. Esto, por supuesto, son los primeros, digamos, equipos. No vamos a ver ahora enseguida otro tipo de equipos más modernos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el caso de una soldadura hecha a filete, que es esto que está acá, y esto es un equipito, un dispositivo que me permite a mí medir la profundidad, el alto que tiene este filete en esta soldadura, ¿no? Otra cuestión que también yo la hago en forma visual, con un instrumento, lo coloco acá, se apoya de esta manera, esto se corre y se me puede medir a mí cuánto es el ancho que tiene este cordón de soldadura. Bien, bueno, y otra cosita, por ejemplo, ven acá tenemos el equipito este que estamos hablando, un dispositivo que permite, esto se apoya en los dos extremos, en el ángulo, y esto se baja la reglita hasta que toca. Y ahí me mide y me permite medir cuánto es la profundidad que tiene este cordón a filete de soldadura. Fíjense lo que les decía recién, acá yo tengo un cordón
que por la forma que tiene visualmente, yo ya estoy viendo que tiene una sobremonta uniforme, que hay buena penetración en los dos extremos, en las dos partes con el material base, y también puedo observar que acá donde se cortó el cordón de soldadura hay una pequeña oquedad, ¿no? Que esto yo si le pongo tintas, esto se revelaría perfectamente a través de un ensayo de tinta, de líquidos penetrantes. Bueno, perfecto. A ver, esto por ejemplo, fíjense, acá yo tengo un defecto que si yo lo miro, este defecto es similar a este que está acá a la derecha. Si yo lo miro al defecto aquí con mi vista, veo algo medio ahí marroncito, pero no sé de qué se trata. Si yo me ayudo de un instrumento, como puede ser este que está acá, que es una lupa, que puede tener 3, 5 por, 10 por, me amplifica el defecto superficial. Fíjense que estamos haciendo todo, estamos observando superficie, o sea, acá no hay nada volumétrico ni subsuperficial que no salga a la superficie. Entonces, con este instrumento, con una simple lupa, yo puedo ampliar y poder observar mejor este defecto lineal que tiene aquí la soldadura, ¿no? Bien. Ahora aquí ya tenemos, por ejemplo, esto sí ya es tecnología 2021, aunque ya esta debe ser también 2015 tal vez o antes, donde acá yo ya tengo un sistema con un sensor que a mí me va con una cámara que me va a permitir y un cable, inclusive en un celular, poder estar observando en la pantalla de un celular, estar observando la inspección de algún tipo de defecto. Estos ya vienen para conectar a monitores y como digo ya en lo último es directamente conectar a un celular y con el celular que me sirva de pantalla y poder analizar, poder ver un defecto. ¿Ven? Acá por ejemplo está colocado con respecto a una notebook, ¿no? Está conectado a la notebook y fíjense, estas pelotitas que forman parte de un collar, uno a lo mejor lo ve a simple vista y ve el collar uniforme. Y sin embargo, cuando uno le pone el sensor a cada pelotita, puede detectar los defectos que tienen, manchas, poros o lo que pudiera llegar a tener. Inclusive que la forma que uno ve como si fuera una perlita redonda perfecta, no es tan perfecta. ¿No es cierto? Bueno, esto todo son técnicas de visuales. Bueno, acá están lo que habíamos visto recién, los rígidos, con el sistema, acá tiene un espejo que me permite mirar hacia arriba, mirar en ángulo, y acá tiene un conjunto de lentes que me transmiten la imagen hasta el ocular que está acá atrás y a través del cual yo miro con mi ojo y puedo ver los defectos. Esto es para un rígido. Bueno, no amerita mucho más, así que si más o menos está claro, pasamos a la segunda técnica. ¿Estamos bien hasta ahora? No se me duerman, lo único que les voy a pedir. Muy bien, Juan. Estamos bien, todo claro. Muy bien, Nicolás, perfecto. Bueno, yo por ahí, no por malo, sino para prever que ustedes estén un poquito atentos, como dice que el que avisa no traiciona, suelo tomar la lista, que los tengo acá, que están participando, después tomamos asistencia y demás, pero suelo dentro de la lista, por ejemplo, preguntar a alguno de los chicos, de las chicas, si se entiende o si no se entiende. Entonces, si me contesta es porque está atento y está. Fundamentalmente está. Puede no estar atento, pero está. Si no me contesta es porque no está. Entonces, estén atentos para cuando haga una consultita, ¿no? Por ejemplo, ahí la señorita Paola Karina Celi, ¿ha entendido el primer punto, señorita Paola? Bien, ve que me contestó rápido. Eso quiere decir que está atenta. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes es otra técnica de ensayo no destructivo que lo que está relacionada también al análisis de defectos superficiales.
superficiales. Tienen que ser defectos que estén en contacto con la superficie para poder digamos, poder ser detectados. A ver, Miguel Ángel, ¿puede grabar la clase? Profe, se ve el texto cortado. A ver, ajá, puede ser. Ahí está, porque lo tenía un poco amplificado. Bueno, avisen cualquier cosa. No, yo generalmente no grabo las clases, no... este aula tiene sus cosas, pero bueno, la verdad es que ni sé dónde pone el botón para grabar. Pero bueno. De todos modos, todo lo que estamos hablando, chicos, a ver, todo lo que estamos hablando, Miguel Ángel anda con problemas con internet. Bueno, Miguel Ángel. Todo lo que estamos conversando, ustedes lo tienen en el apunte, de manera que se puede leer perfectamente, y si tienen alguna duda, se ponen en contacto con algunos compañeros que tengan duda, me pegan un tubazo, nos juntamos en algún momento y las evacuamos, las dudas, no hay ningún problema. Pero bueno, todo lo van a tener ustedes en el apunte, están todas las figuritas, las gráficas, todo lo que está escrito, así que no se hagan problemas. Dentro de los líquidos penetrantes, hay distintos tipos de técnicas, yo se las he colocado acá también, que son los tipos, el tipo A y el tipo B. Y dentro de ellos tenemos la técnica 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Unas son para pigmentos fluorescentes y otros coloreados. Dentro de los fluorescentes tenemos removibles con agua, ¿sí? La tinta, post-emulsificable, la tinta, y removibles con solvente. Obviamente que nosotros con fluorescente no vamos a trabajar con el coloreado. Justamente la parte de práctica que tiene, digamos, este tema, la vamos a ver en el día de mañana, 3:30 creo que tenemos para reunirnos ahí en el laboratorio, lo vamos a hacer en forma presencial, y vamos a hacer este ensayo de líquidos penetrantes porque es un ensayo muy lindo para ver, es simple. Entonces, esa técnica la vamos a poder visualizar, ver muy simple. Por supuesto que también a medida que hacemos líquido vamos a hacer visual, porque ambos son digamos, complementarios. No puedo hacer líquido sin ser visual, porque una vez que hago el líquido, obviamente tengo que hacer análisis visual de lo que me da la revelación que me da el líquido. Entonces, el visual siempre está acompañando a cualquier otro de los ensayos no destructivos. Si hago radiografía industrial, tengo que mirarla después para poder ver cuál es el defecto que estoy observando. Entonces, siempre la parte visual está. Bien, vamos a ver justamente los removibles con agua, lo que vamos a ver mañana, pero también están los post-emulsificables y los removibles con solvente. Bien, vamos a ver la técnica en sí. Estos son los reveladores. Bueno, todo eso ustedes después lo van leyendo. Esto es muy simple. Bueno, fíjense, ¿en qué consiste la técnica? Acá estaría, digamos, la parte conceptual. Yo puedo tener una superficie, como esta que está acá, donde tengo un poro o una grieta, ¿bien? Y que yo necesito, ven que son superficiales. En realidad, esta grieta, por el tamaño que tiene, ya cuando pasa del milímetro, ¿sí? Ya es subsuperficial con conexión a la superficie. Por debajo del milímetro, del medio milímetro, podríamos considerar que es algo solo superficial. Este porito, si no llegara al milímetro, sería superficial, y si fuese más de 1 milímetro, podríamos considerarlo como subsuperficial abierto a la superficie. ¿Está bien? Bien, ¿en qué consiste entonces en la técnica? La técnica consiste, en primer lugar, en limpiar la superficie muy bien, y cuando digo muy bien, puede llegar a ser necesario efectuar un desbaste. ¿Qué es un desbaste? Un desbaste es lo que yo hago, por ejemplo, con un cepillo o con una máquina que tenga pelos de acero. ¿Por qué? Porque esto puede estar cubierto con óxido. Esto puede estar cubierto con óxido, y yo al óxido no lo voy a sacar con un solvente o con un trapito.
Entonces necesito hacer un desbaste, necesito hacer una limpieza profunda y lo hago con un cepillo de acero. Saco todo el óxido que pueda tener acá en la superficie y luego sí le voy a colocar un desengrasante, un solvente para desengrasar, para tratar de evitar que no influya cuando yo vaya a colocar la tinta, el líquido penetrante. Entonces, una vez que yo tengo bien limpio, ¿sí? Voy a colocar una pequeña capa en la superficie del líquido penetrante, que son líquidos muy particulares porque tienen muy baja viscosidad, muy alta penetrabilidad y una tensión superficial también muy baja. Eso hace que el líquido apenas toca la superficie, se me va a introducir en cuanto defecto encuentre. Entonces tengo esta forma, que tengo esta disposición que tengo acá, donde el líquido no solamente ha cubierto los defectos, en este caso un defecto circular y un defecto lineal, como es un poro y como es una fisura, una grieta, y me queda también en la superficie parte del líquido que yo le coloqué. Esto para que pueda penetrar en los defectos, el fabricante a mí me establece cuánto es el tiempo que yo tengo que esperar para poder decir, bueno, ya penetró todo lo que tenía que penetrar. Me dice el fabricante, me va a decir, mire, espere 5 minutos, espere 10 minutos, espere 15 minutos. Eso es parte de la información que me da el fabricante porque cada líquido tiene sus propiedades y hay algunos, obviamente, que actúan más rápido, son más caros también, porque tienen a lo mejor propiedades más mejores, o sea, al penetrar más rápido, porque tiene una mayor penetrabilidad, tiene menor tensión superficial, y lograr eso, obviamente, es parte de los secretos del fabricante. Bien, una vez que yo ya tengo el líquido colocado y pasó el tiempo necesario para que penetre en cada uno de los defectos, yo le coloco, lo lavo. Por eso recién cuando veíamos, ¿se acuerdan? Lavables con agua, los post emulsificados y los con solvente. Bueno, nosotros vamos a lavar con agua. El nuestro va a ser lavable con agua. Entonces yo puedo pulverizar la superficie donde se encuentran los defectos con agua y retiro toda la parte de la tinta, del líquido que quedó en la superficie, quedando únicamente el líquido en los defectos. Luego que pulverizo con agua, lo que hago es pasar un trapo humedecido en solvente, también para sacar cualquier tipo de grasitud, y también suele limpiarse con servilletas de papel, por ejemplo, esa servilleta de papel común que ustedes tienen, para que esto quede no solamente limpio, desengrasado, sino también seco, bien seco. Toda esta superficie tiene que quedar bien seca. Y me queda con los defectos llenos con el líquido penetrante. Luego está la superficie seca. Yo le voy a colocar el revelador, que es un polvo seco, que se coloca sobre la superficie. Ese revelador, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense, yo lo coloco acá, acá también, puede ser, bueno, acá está como polvo seco, polvo, nosotros vamos a trabajar con polvo seco. Van a ver ustedes, el que vamos a usar nosotros es polvo seco. Queda todo espolvoreado. ¿Y qué es lo que hace ese polvo seco? Me saca la tinta que estaba en los defectos a la superficie. Saca la tinta a la superficie y luego entonces yo puedo analizar esta tinta y puedo establecer en qué tipo de efecto me encuentro. Si la forma que tiene aquí al revelar es una forma circular, yo digo que se debe a un poro. Si es un defecto lineal, ¿sí? Puedo decir que se trata de una fisura. Puede haber combinación también. Lo importante entonces es que yo, una vez que revelo, dependiendo del tipo de revelador y de tinta que tengo, yo necesitaré colocar una luz normal, una luz ultravioleta o una luz de fluorescencia, si la tinta es fluorescente, ¿no? En este caso nosotros lo vamos a hacer con luz visible, por cuanto van a ver ustedes que la tinta que tenemos nosotros es de color roja,
rojo sangre, así que se ve perfecto. Y luego tenemos el revelador que es blanco. Entonces me forman dos colores que a mí no me agradan mucho, pero bueno, no me queda otra más que trabajar con ella, ¿no? Me queda el blanco y rojo y la verdad que no me simpatiza, menos ahora que andan tan bien. Bueno, entonces ahí tendríamos, fíjense, esto que está acá ahora sería un banco para hacer con los emulsificables, donde uno coloca acá la zona en la primera etapa de ¿Profe? la penetración. Luego, sí, sí, a ver, ¿quién me habló? Perdón, le hago una consulta Bueno, de la figura anterior. sí, Eh, cómo no. la parte roja, bueno, el revelador, eh, nos va a ir marcando el tamaño, ¿no es cierto?, de la falla. O sea, mientras más Sí, tenga, más grave es, ¿no es cierto? sí, pero fíjate, ahí te he puesto otra que es mejor. Ahí está, fíjate, ahí está esa fisura, ¿sí? Donde yo le Sí, coloco el líquido rojo, está en la superficie, está en la esta, limpio la superficie, me queda adentro, coloco el revelador, que es blanco, que es un polvo blanco, y ese polvo blanco queda en la superficie, pero luego me extrae la tinta y me queda marcando ahí arriba, ¿ven ahí cómo está ese contraste rojo y blanco? Entonces, yo estoy mirando de acá arriba, yo estoy mirando de acá arriba. Estos son cortes. De acá arriba, esta fisura no es que sea solamente, está hecho un corte, pero esto seguramente tiene una longitud, un largo, ¿verdad? Entonces, yo de arriba, ¿qué vería? Vería una rayita, una liniecita. Puede ser de 2 o 3 milímetros, puede ser de 2 centímetros, toda esa línea, donde tiene una longitud que es mayor al espesor. Eso a mí me indica que yo tengo un defecto que le llamo defecto lineal. Y ese defecto lineal, generalmente, los defectos lineales son compatibles. Yo pongo ese término porque yo no puedo asegurar nada 100%. Entonces yo digo, defecto lineal compatible con una fisura. Y de la misma manera, si yo veo que esto es un poro y es algo, lo que me queda es una marquita roja, ¿sí? Como si fuera redondita, entonces yo digo de efecto circular compatible con un poro. Pero tampoco no digo, sí, no, es un poro, sí o sí o no. Sí, siempre me refiero a esos términos, porque como les dije al principio, estas técnicas son relativas. Y yo hago siempre el estudio con otras técnicas para decir, che, a ver, con líquidos penetrantes me dio un poro. Bien, si hago una radiografía, ¿qué me da? ¿Es un poro? Sí. O no, ¿cierto? Es un poro claro. superficial, es un poro que tiene una profundidad de 2/10 de milímetro, o es un poro que tiene 1 centímetro para abajo. Ah, si es un poro que tiene 1 centímetro para abajo, ya más que un poro vendría a ser un conducto capilar, no un poro. Entonces, por eso digo que siempre estas técnicas se complementan unas con otras. Y uno cuando ve algo dice tal cosa compatible con tal cosa. ¿Está bien? Esa es la forma, la terminología para aplicar en este tipo de técnicas. Bien, me da un indicio, pero tengo que contrastarlo con otras técnicas, entonces. Por supuesto, por supuesto. Lo que también les comenté recién era que la persona que trabaja mucho con estas técnicas ya tiene cierta experiencia y entonces ven algún tipo de efecto y ya lo tienen archiconocido. Entonces dice, che, mira, aquí estamos en una soldadura, así que tengo yo acá. Y al final de la soldadura ahí es una socavación que ha tenido justamente por el corte del arco eléctrico que me provoca la pileta de fusión del material de aporte y del material base, y eso se genera en el 99% de los casos, esa socavación final. Entonces, por eso digo que ya el que maneja esto de alguna manera, los defectos los tienen tan bien conocidos que en el 99% le pegan con una sola técnica. Pero lo que corresponde decir, mire, la técnica no es absoluta y siempre hay que tratar de corroborar con alguna técnica complementaria. Bien, ahora fíjense en ahí ya tenemos, por ejemplo, una unión soldada, un cordón, 2 placas a tope y un cordón de soldadura y se está analizando por líquidos penetrantes. Aquí ya supuestamente se ha obviado la parte de la limpieza,
Se supone en esta diapositiva que ya se limpió perfectamente la superficie y la zona del cordón donde se va a analizar. Y una vez limpio, yo procedo a colocarle la tinta, que es la con agua, esta que está acá, y fíjense el rojo fuerte que tiene. Esto se coloca aproximadamente a una distancia de unos 20 centímetros del lugar donde voy a un montón de tinta, que caiga la tinta para todos lados, que escurra para todos lados. No. Se le pone una fina capa. De hecho, el mismo fabricante da la posibilidad de, si veo que se me seca rápido, que se me escurre rápido, de poder volver a colocarle otra segunda capa de tinta. Si veo que ya se me quedó sin tinta la superficie, veo el metal muy plateado y digo, che, ya no tengo tinta, entonces le coloco. Eso sí, por ejemplo, pasaron los minutos que tenía que estar el líquido penetrante y veo que me quedé sin líquido en la superficie. O sea, como generalmente esto puede ser que tenga que estar 5 minutos, que es lo normal. Bueno, si yo llevo 2 minutos y veo que la tinta ya no tengo tinta, se ha escurrido por alguna cuestión, le vuelvo a colocar otro poquito de tinta, termino de esperar los 5 minutos y ahí estoy ya en condiciones de lavar con agua esto, y todo lo que haya entrado en los defectos va a quedar la tinta en los defectos. Y luego lo seco. ¿Ven? Acá lo mismo. Acá estoy haciendo el ensayo en una pieza de un motor, ¿sí? Que tienen un montón de formas raras, de oquedades, profundidades, en fin, tienen toda una serie de elementos. Y esto yo a lo mejor necesito saber si hay alguna parte que tenga alguna pequeña fisura que pueda poner en riesgo. Acá hay otro elemento también colocado sobre, no sé esta parte a qué corresponderá, pero bueno, es también una unión soldada. Entonces, esta es la forma, digamos, de colocar. Bien, una vez que yo coloqué y le pasé después, esto que está blanco acá, es el polvo revelador, ¿ves? Que está acá y está acá. También se coloca en una fina capa y se empieza a observar inmediatamente. Fíjense, esto estaba limpio, estaba seco y limpio, yo le puse el revelador y empezó a salir la tinta en toda esta zona que está acá. Esta zona es la zona límite de la SAC. ¿Qué es la SAC? Es la zona afectada por el calor, es la zona térmicamente afectada. Yo tenía acá, cuando soldé, una pileta de fusión entre el material de aporte y el material base, que es el que está acá. Bien, esa pileta líquida se va moviendo y a medida que pasa, inmediatamente se solidifica ambas partes. Bueno, si tiene una buena penetración, no tiene que pasar esto. No debe haber acá, si hay una buena penetración y una buena fusión entre pileta líquida y material base, no debe haber acá esto que es un defecto lineal. Esto es un defecto lineal, ¿ven? Todo a lo largo del cordón de soldadura, de un lado y del otro. ¿Bien? Esto no es una buena soldadura. Esta unión así soldada no da garantías de nada, porque si yo sometiese a un ensayo de tracción esta parte hacia arriba y esta parte hacia abajo, según existir menos material base. Y acá hay un concepto fundamental. Toda unión que ustedes hagan en su vida profesional, recuerden que porque ustedes no calculan con la soldadura, ustedes calculan con el material base. Es decir, si a tracción el material base resiste, por decir un valor, 1000 kilos por centímetro cuadrado, la unión soldada deberá resistir 1001, o 1005, o 1010, pero no menos de 1000. ¿Está bien? Porque ustedes hacen el cálculo con el material base, no con la unión soldada. Y la unión soldada es simplemente una solución para darle continuidad a un material cuyas dimensiones no alcanzan a cubrir lo que necesito. Perfecto, bien, hágalo. Pero usted tiene que asegurarse ante un ensayo que esta parte de esta unión tiene una resistencia igual o superior al material base. Eso siempre.
concepto siempre. ¿Profe? Avanti, Juan. Sí, pregunta, ¿y se exige alguno de esos tipos de ensayo en una estructura metálica, por ejemplo? Absolutamente, mi estimado amigo. Nosotros en el Instituto de Materiales y Suelos, hoy acabo de presentar un informe, nos llegan permanentemente, estamos haciendo a 2 o 3 empresas. En general, se piden en aquellas obras que tienen cierta relevancia. Por ejemplo, las obras de la mina Veladero, se le pide a todo tipo de galpón, a todo tipo de... se le pide hacer ensayo. Así que nosotros en el instituto, como digo, todas las semanas estamos presentando 1, 2, 3 informes de líquidos penetrantes, generalmente para los subcontratistas de Veladero. Si ustedes me dicen, bueno, pero claro que es importante. Lo que pasa es que hay técnicas, y dependiendo del tipo de elemento que yo analizo, más importantes que otras. Cuando hicimos, por ejemplo, cuando se hizo, por ejemplo, a ver, acá, cuando se hizo la casa de máquinas, acá arriba, en Caracoles, la casa de máquinas digamos, para las turbinas, fuimos del instituto a hacer ensayo de líquidos penetrantes a la soldadura de todo el conjunto de caños que quedan embebidos en el hormigón de la casa de máquinas. Se le hizo líquidos penetrantes porque era, digamos, lo que era suficiente. En cambio, a las álabes de las turbinas, a la soldadura de las álabes de las turbinas, se le hizo líquidos penetrantes y se le hizo radiografía industrial. O sea, se fue un paso más adelante, que es una radiografía, para poder ver volumétricamente también cómo estaba esa soldadura. Y con los líquidos penetrantes se analizaba superficialmente la soldadura. Entonces, para los caños que no eran tan importantes se le hizo líquido, para las álabes de las turbinas se le hizo líquido y radiografía industrial. ¿Está claro? Sí, profe, entendido, gracias. Bien, fíjense acá tenemos, por ejemplo, una soldadura filete de 2 planchuelas, una vertical, otra acá a 90 grados y otra horizontal. Y fíjense ahí, después de haber aplicado el elemento revelador blanco, fíjense en toda la cantidad de defectos que por ahí tienen, que son todos estos puntitos rojos bien marcados. ¿Ve? Acá, por ejemplo, cuando yo veo esto, que es redondito, yo ¿cómo informo estos 2 defectos que están acá? Como defectos circulares compatibles con poros, con la presencia de poros, ¿sí? Porque indudablemente que la forma que tiene esto debería haber sido originada por un poro. Esto no puede ser una fisura. Bueno, en definitiva, esto ya se ve que es un poro. Acá se ve que hay falta de fusión intermitente. Si bien uno podría decir, bueno, por estos parecieran que son poros alineados. Sí, bueno, pero poros alineados serían si estuvieran acá en el cordón, ¿sí? Pero si están justo donde yo tengo la SAC, la zona afectada por el calor, es porque no ha logrado tener una buena fusión entre el material de aporte y el material base, la pileta líquida. Entonces, todo esto es una falta de penetración y de fusión que me ha generado todo un defecto a lo largo de mi cordón de soldadura. ¿Ven? Sin embargo, fíjense en que, por ejemplo, acá hay unas partecitas que están bien, que está todo blanco. Quiere decir que esta parte sí hubo una buena fusión, ¿sí? Pero en general ha habido problemas para poder obtener, digamos, un buen cordón de soldadura, una buena fusión, una buena penetración. Bueno. A ver qué otra tenemos. Bueno, fíjense en acá, ven, acá tenemos también una pieza de motor y fíjense en este tipo de defectos lineales, y esto sí, yo entonces digo defectos lineales compatibles con fisura. Bueno, no es muy difícil de poder detectar que todo esto son fisuras, grietas, fisuras, ¿no? Que forman parte de estos defectos. Es más, esto posiblemente hasta visualmente se podría haber llegado a detectar con la ayuda de una lupa. Esto a lo mejor ya no, ¿ven? Esto está revelado ya, y fíjense el líquido como hay un mapa de fisuras que muy probablemente esto no se hubiese
observado a simple vista, ¿no? Y la tinta, el líquido y el contraste entre el color del líquido y el color del revelador me permite ver la presencia de ese mapa de fisuras que tiene esta pieza que está acá. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este tema de líquidos penetrantes? Vamos a pasar a una nueva técnica, partículas magnéticas. Ninguna duda. A ver, el amigo Gómez Gómez Alcaraz Matías. ¿Cómo anda, don Gómez? ¿Alguna duda, don Gómez? Gómez Alcaraz, bien, profe. Bien, profe, usted, ¿cómo lo trata el clima? Extraordinario, Matías. La verdad que está fresquito, así que estoy acá en casa. Tengo al lado mío un matecito cocido que para poder ir ayudándole a la gargantita, porque ya uno tantos años que está hablando, ya por ahí la garganta me empieza a fallar, pero bien, gracias a Dios, bien. Contento en estar en contacto con ustedes. Bueno, entonces, perfecto. ¿Y la señorita Erika Oviedo? ¿Cómo anda? ¿Está todo claro, señorita Oviedo? Ah, ya está, señorita. Bien, profe, todo claro. Perfecto, extraordinario. Bueno, vamos a ver entonces otra técnica, que es el de partículas magnéticas. Acá hay una técnica que es muy interesante, que consiste en emplear unas ciertas partículas que se llaman partículas magnetizables, generalmente son metálicas, son tipo como el acero, ¿no? Que me permiten orientar ante la presencia de un campo magnético de fuga, me permite que se me acumule en ese campo de fuga las partículas magnetizables. Y eso hace que me muestren la zona donde se encuentra el defecto. Ahora bien, como yo les estaba comentando que esto presenta un campo, lo que yo necesito es magnetizar la pieza. Es decir, magnetizar la pieza implica hacerles pasar un campo magnético, de alguna manera, con algún instrumento, que ya lo vamos a ver cuáles son los instrumentos para magnetizar piezas. Recuerden que todo esto estamos hablando de materiales metálicos. Y por ejemplo, este es el caso que tenemos acá. Yo tengo acá una pieza metálica, prismática, y acá tengo un defecto. ¿Cómo es que funciona esto? A ver, lo primero que tengo que hacer es magnetizar la pieza. Magnetizarla implica aplicarle una intensidad de campo magnético en una dirección y que la pieza quede entonces magnetizada en esa dirección. Cuando el campo magnético que tiene esa dirección encuentra un defecto como esta fisura que está acá, lo que hace el campo magnético es salir de la superficie metálica, dar un saltito y volver otra vez a continuar por la superficie metálica. Es decir, se genera lo que se llama un campo de fuga en la zona donde se encuentra el defecto. Ahora bien, yo magnetizo siempre en una dirección, Cuando el defecto es perpendicular a la intensidad de mi campo magnético, se genera ese campo de fuga que les estaba nombrando acá, se genera este saltito, el campo de fuga que salta y vuelve otra vez al elemento metálico, y me genera un campo de fuga que me permite agrupar mis partículas magnéticas. Si es que el defecto es transversal, como se ve acá. Pero si el defecto es longitudinal, como sería este otro caso que está acá, si el defecto es longitudinal, no me genera campo de fuga. No genera el defecto campo de fuga. Si no genera campo de fuga, quiere decir que cuando yo espolvoree con mis partículas magnéticas, acá
sí se me van a agrupar las partículas mostrándome el defecto transversal, pero en este otro defecto longitudinal, que no tiene campo de fuga, no voy a poder observar el defecto por la forma que tiene frente a al campo o a la magnetización que yo le había dado a esta pieza. Entonces, como ven, ya empiezan a ver cosas que no son tan bonitas, que bueno, la técnica sí es buena, pero entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer? Bueno, muy simple. Yo tendría esta pieza que magnetizarla en este sentido para buscar este tipo de defecto. Luego magnetizarla en este sentido, transversal, con lo cual en este sentido no me aparecerían este tipo de defecto, pero sí me van a aparecer este otro, que es transversal a este sentido de magnetización. ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer con esta pieza es magnetizarla en distintos sentidos a los fines de poder analizar en distintas direcciones, porque de acuerdo a cómo es y cómo trabaja la técnica, yo ya sé que solamente cuando yo analice en una dirección o magnetice en una dirección, voy a poder detectar defectos que sean transversales a esa dirección de magnetización. Los que no sean transversales, puede ser también alguien me dirá, bueno, pero ¿y si está inclinadito? Bueno, si está inclinadito, es posible que sí haya un pequeño campo de fuga, no tan grande como este, transversal, pero que tenga un pequeño campo de fuga. Y donde yo tenga pequeño campo de fuga, allí se me van a agrupar las partículas. Allí se me van a agrupar. Obviamente que donde no se me va a agrupar es donde tiene